siendo hechos pedazos. Las fortalezas de la muerte, la autoridad y el gobierno de la muerte está cayendo por tierra. El espíritu de resurrección, el cual va a resucitar a gente que está muerta en delitos y en pecado. La gracia, el favor, la resurrección del Cristo de la gloria los resucita para que anden en novedad de vida nueva. Dale ese aplauso a este Dios de gloria para andar en novedad de vida nueva. En este día seguimos con el tema que hemos abierto el día de ayer. Ayer hemos compartido una palabra poderosa, quebrantando el altar del fuego extraño. Quebrantando el fuego extraño, y cuánto fuego extraño, ¿verdad? Se levanta, cuánto fuego extraño se levantó por años en el pueblo del Señor. Y este es el tiempo de quebrantar ese fuego extraño para que realmente el fuego de Dios esté fluyendo. Hemos levantado ya la portada de propaganda para los 5 días que vienen. Compártalo usted porque va a ser de bendición. Tenemos a unos lindos hombres de Dios que nos van a estar acompañando en este altar digital que le hemos puesto el altar del fuego Pentecostés. Cada uno tendrá una exposición. Vamos a empezar el miércoles 10, terminando el domingo 14 con la ayuda del Señor. Así que no se pierda ningún día, no se pierda ninguna noche, porque seguramente que en alguna de las noches Dios ministrará su vida, ministrará su corazón, ministrará su ser. Así que no se pierda ningún culto de esos 5 días, porque creo firmemente que Dios bendecirá su vida. Así que yo quiero en este día seguir hablando acerca del altar. Y hoy quiero que juntos podamos mirar el altar de adoración, el altar de provisión y el altar de liberación. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El altar de adoración, el altar de provisión y el altar de liberación. Vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 22, pasaje que todos lo conocemos, Génesis capítulo 22. Nos dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo,
y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un cordero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Amén. Poderosa palabra que Dios nos está entregando en esta noche. Y la verdad que estaba mirando el poder del altar, la autoridad del altar, la revelación del altar y el alineamiento del altar. Conocemos todos prácticamente esta fantástica historia de Abraham, el padre de la fe, a donde realmente Dios, dice la Biblia, que iba a probar el corazón de Abraham, iba a probar la fe de Abraham, e iba a probar la decisión y la determinación de Abraham. Y Dios comienza a direccionarlo a Abraham. Y créame que cuando Dios nos direcciona, Dios nos lleva en dirección a donde muchas veces en direcciones opuestas a las direcciones que nosotros queremos agarrar o tomar. Esta era una decisión opuesta para Abraham, porque Dios estaba llevándolo a levantar un altar de adoración, a levantar un altar de provisión y a levantar un altar de liberación. Entonces, cuando nosotros somos direccionados por Dios, Dios no va a dar todo el diseño, Dios no va a dar todo el modelo que nosotros necesitamos para poder hacer lo que Dios nos pide o nos demanda hacer o nos manda hacer. Entienda, el hombre a veces no entiende que cada vez que Dios lo promueve al hombre a hacer algo, Dios no lo manda sin planos, Dios no lo manda sin diseño. Dios siempre lo promueve al hombre, pero luego que lo promueve le da el plano y le da el diseño. Dios le habla a Abraham y le dice: quiero que lo sacrifiques, y Dios le da el plano, le da el diseño de un monte llamado Moriah, y le da el diseño de altar. Bendecimos al que vive para siempre. Entonces Abraham dice que sale al otro día por la mañana junto con su criado, con 2 criados, con leña y con su hijo, que iba a hacer el holocausto. Entonces el primer paso que Abraham tiene que entender: el monte indicado por Dios, el lugar indicado a donde Dios le iba a dar la directiva para que levantara el altar. Entonces en ese monte se iba a convertir en el monte del altar de Dios, y el altar se iba a convertir en el altar de adoración al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que es eterno por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros entendemos los planos originales de Dios,
entonces nosotros no vamos a tener tendencia a equivocarnos, porque Dios nos da los planos cómo levantar lo que Él realmente quiere que levantemos. Entonces, lo primero que hace Abraham, levanta el altar conforme al diseño, conforme al modelo, conforme al plano que Dios le da. Y él dice, este va a ser un altar de adoración. Luego de levantar el altar, entonces dice que acomoda la leña y pone al muchacho y comienza el culto de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero dar algunas definiciones de adoración. Adoración es una noción que proviene del vocablo latín, adoration. Esta palabra latina puede traducirse como acción, escuche, puede traducirse como acción, efecto de rendir culto a Dios. O sea que cuando nosotros comenzamos, y acá voy a voltear paradigmas y voy a quebrar ideologías que los hombres han puesto. O sea, hoy en el día dicen que los salmistas son adoradores. Y de repente encontramos a Abraham como el primer hombre que levantó altar de adoración a Dios. Como el primer patriarca, el padre de la fe, el padre de generaciones, el padre de multitudes, los encontramos levantando un altar de adoración a Dios. Entienda, ¿quiénes son los primeros en la Biblia direccionados a establecer el altar de adoración? Diga conmigo, son los padres. ¿Por qué los padres? Porque sobre los padres, de parte de Dios y de parte del Cristo de la gloria, se vino o cayó o se puso el legado sacerdotal. Recuerde que dice la Biblia que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para el reino de Dios su Padre. Entonces Abraham está como padre, está levantando un altar de adoración donde iba a elevar su adoración a Dios, donde iba a exaltar a Dios, donde iba a engrandecer el nombre del Eterno, donde iba a glorificar el nombre del Eterno. Entonces estamos bien claros que la palabra adoración viene del vocablo latín, adoratio. Esta palabra latina puede traducirse como acción, efecto de rendir culto a Dios. O sea, se da cuenta las diferencias, como hemos dicho ayer, entre plataforma y altar. Entonces la diferencia entre altar y plataforma es que en el altar yo le voy a rendir culto a Dios, es que le voy a adorar a Dios, es que le voy a exaltar a Dios, es que le voy a engrandecer a Dios y voy a darle la gloria y entronizarlo a Él para la gloria y alabanza de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces la primera acción del Padre, amados hermanos, es que el Padre es adorador. No estoy hablando del Padre Dios, sino estoy hablando Abraham fue un padre, fue un patriarca y dice que es padre de multitud. Entonces la primera acción del Padre es adorar. La primera acción del sacerdote es adorar a Dios en el altar. La primera acción del padre y sacerdote es rendirle culto
de adoración, exaltar la gloria del Dios eterno. Bendecimos al que vive para siempre. Entonces quiero seguir leyendo alguna cosa. Y es fruto de la suma de 3 partes. Es fruto de la suma de 3 partes claramente delimitadas. El prefijo ad, que es equivalente hacia. El verbo oraré, que significa expresar, dar un discurso o rendir culto a Dios. El sufijo sion, que puede traducirse como acción y efecto. Esos son los 3 efectos que Dios recibe o que uno causa en el mundo espiritual, en la presencia de Dios, cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios. Y créame que cuando usted se convierte en una persona de altar, ¿cuál es el error que está cayendo acá? El error que está cayendo bíblicamente y por el fundamento bíblico es la ideología que los salmistas son los adoradores, los levitas son los adoradores. Y acá en este momento no había levitas, acá en este momento no había salmista, acá en este momento estaba un padre y estaba un hijo y estaba Dios y estaba un altar. Entonces, al estar un padre, un hijo, un altar y estaba Dios, eso se convierte, ese altar y ese monte se convierte en el lugar a donde Dios se reúne con el hombre, a donde Dios se encuentra con el hombre para darle lo que el hombre está necesitando. Note que Dios lo llama a Abraham a un altar para que le pida. Entonces, en el altar Abraham comienza a adorar, en el altar Abraham comienza a exaltar, comienza a ponerle todos los elementos que lleva el altar. Entonces ese montículo de piedra se convierte en el altar, a donde Dios se iba a revelar y a donde iba a venir una palabra de Dios para el padre Abraham. Bendecimos al que vive para siempre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la adoración, y allí se habla algo más que una ofrenda. En ese altar se habla más que una ofrenda, se habla de un holocausto. Isaac, el hijo, no le dice: Padre, ¿dónde está la ofrenda? Él le dice: ¿dónde está el carnero? ¿De dónde sacamos el carnero para el holocausto? Bendecimos el que vive para siempre. Entonces estamos encontrando la segunda palabra de la cual se conversaba durante el camino entre el padre y el hijo. El hijo le preguntaba y el padre le respondía. Entonces vamos a mirar lo que quiere decir holocausto. Holocausto es el antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, que se quemaba las víctimas completamente. ¡Wow! O sea que tratemos de notar esto y tratemos de ser conscientes en esto. Abraham iba a poner a su hijo en el altar de adoración, en el altar que él estaba levantando para adorar a Dios, para bendecir a Dios. En otras palabras, Abraham ya había puesto una ofrenda de adoración. Abraham ya había puesto una ofrenda de exaltación. Abraham ya había puesto una ofrenda de olor grato en el altar. Ahora Dios le estaba demandando algo más. Ahora Dios le decía: un holocausto.
O sea que entre ofrenda y holocausto son dos cosas diferentes. El holocausto se quemaba y se consumía y no quedaba absolutamente nada. En otras palabras, Abraham tenía seguro, Abraham tenía convicción, Abraham tenía certeza, Abraham tenía seguridad que él ofreciendo ofrenda de adoración en el altar y ofreciendo holocausto, él podía levantarse como el Padre libertador. Bendito sea Dios. Él estaba haciendo de ese altar un altar de adoración, un altar de provisión y un altar de liberación. Amado, esas son las acciones que salen del altar. Del altar sale la provisión, del altar sale la liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Pero para que eso suceda, aleluya, y eso acontezca desde los altares, ¿qué necesitamos para que la gente de altar? No necesitamos gente de altar que sean artistas. No necesitamos gente de altar que estén peleándose por los audios. ¿Quién tiene audio más fuerte? ¿Quién tiene audio más bajo? A ver, dale más, dale esto, dale lo otro. Eso pasa en la plataforma porque la persona sube a la plataforma a eso. Pero cuando nosotros entendemos que subimos a un altar, ahí nos sube un artista, ahí nos sube un hombre, ahí nos sube una mujer o un hombre común, ahí sube un sacerdote. Porque sabe que el sacerdote en el altar va a ministrar a Dios. En el altar va a ministrar al Espíritu Santo. En el altar va a ministrar la revelación de Dios. Y del altar va a salir la provisión. Y va a salir la libertad para la gloria y alabanza de Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Entonces entienda, aleluya, cuando uno tiene conciencia y concepto de altar, usted se va a un culto a donde está levantado un altar y usted va a salir libre, usted va a salir bendecido, usted va a salir renovado, usted va a salir restaurado, usted va a salir con ganas de volver. ¿Por qué? Porque los que subieron como sacerdote a ministrar a Dios, a ministrar al Espíritu Santo, a ministrar la gloria del Señor. Entienda, cuando el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice que allí había gente, sacerdotes, que estaban ministrando al Señor. O sea, mire lo que estaba sucediendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice que había gente, sacerdotes, que estaban ministrando a Dios. O sea que el que ministra a Dios es el sacerdote y Dios ministra al sacerdote. Entonces Abraham estaba en ese momento haciendo el servicio sacerdotal y el servicio paterno, porque recuerde que él como sacerdote obedecía a Dios y como padre estaba poniendo a su hijo como holocausto, en obediencia al Padre eterno. Wow, esto está fuerte, esto está tremendo, bendito sea Dios. Entonces, cuán importante, amados hermanos, es entender el corazón de Abraham en este cuadro bíblico. O sea que entienda, él no estaba rehusando a su hijo. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo: yo soy tu padre, Abraham. Yo te di a Abraham como una bendición. Ahora yo te lo estoy pidiendo. Y como Abraham entendía que Dios era su padre y que Dios tiene poder para dar y para quitar, entonces dice: sabes que yo no me voy a rehusar. Y por no rehusarse Abraham al pedido del Padre eterno, en ese momento, en ese día, Dios lo levanta
como padre de naciones, como padre de multitudes. Dios lo levanta como padre de la fe. Aleluya. Entienda, bendecimos al que vive para siempre. Esto está bien fuerte, Dios Todopoderoso. Entonces, el Padre como adorador, el Padre como sacerdote entiende que tiene que levantar un altar de adoración. Ahora Dios le dice, la adoración está bien, pero ahora yo te pido holocausto. Abraham no entendía lo que iba a suceder, pero Dios sí entendía. Solamente Abraham en fe obedecía a Dios y levantaba el altar, ponía la leña y lo puso a su hijo en holocausto. Y dice que Dios le dijo a Abraham, yo conozco tu corazón. Abraham, yo sé quién eres tú. Entonces a partir de ese momento Abraham comienza a entender, yo soy, aleluya, el hombre que voy a poner a este muchacho en holocausto, porque Dios algo tiene que hacer. Y cuando Isaac está en el altar como un holocausto, ahí viene la revelación de Dios. Ahí viene la palabra del Padre. Ahí viene la palabra del Eterno. Abraham, no le hagas absolutamente nada al muchacho, porque yo conozco tu determinación de fe. Yo conozco tu determinación de confianza y esperanza. Entonces yo te voy a proveer el carnero para el holocausto. Bendito sea el que vive para siempre. Y dice que Abraham levantó su mirada hacia atrás, a sus espaldas, y encontró el carnero trabado en una zarza. Y Dios le dijo, ese es el carnero para el holocausto. Yo quiero que lo liberes a tus hijos. Alguien tiene que decirme amén a esta palabra. Yo quiero que liberes a tu hijo. Entonces dice que Abraham tomó la daga con que iba a sacrificar a Isaac. Y aquella daga del sacrificio se convierte en la daga de la libertad. Eso es lo que hace un padre en el altar. Eso es lo que hace un sacerdote en el altar. Aleluya. Entienda, el sacerdote paterno no ata a nadie. Y si lo ata, tiene la habilidad para desatarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Abraham toma el cuchillo y, oyendo la voz de Dios, le dice, no le hagas daño a tu hijo. Entienda, no le hagas daño a tu hijo, sino quiero que lo liberes. Entonces por eso yo le pongo a este mensaje, aleluya, el altar de adoración, el altar de provisión y el altar de liberación. En otras palabras, cuando soy un sacerdote paterno que adoro, que bendigo, que exalto, que doy gloria, que doy alabanza al Dios que vive, entonces Dios traerá provisión. Dios traerá, aleluya, la provisión. Dios traerá la bendición. Hombres y mujeres por quienes ore, ellos serán bendecidos. Hombres y mujeres a quien se le suelte una palabra, esa palabra se le cumplirá y será manifiesta la gloria del Señor. Segundo paso, aleluya, de la adoración a la provisión y de la provisión a la libertad. Aleluya. Bendecimos al que vive para siempre. Entonces, entienda, Abraham ya le había dicho a sus criados, nosotros vamos con el muchacho a adorar. Vamos a levantar el altar de adoración y vamos a volver. Porque en el corazón, en el espíritu del Padre, estaba la seguridad, estaba la certeza que su hijo iba a ser libre. Wow, esto está fuerte. Bendito sea Dios. Aleluya. Sabe que hay padres que no tienen certeza en su interior que sus hijos van a ser libres.
Aleluya. Y cuando un padre no tiene certeza en su interior de que sus hijos van a ser libres, es porque perdieron la visión de altar, es porque perdieron la conciencia de altar, es porque perdieron la esencia de la adoración, es porque perdieron la esencia del holocausto al Dios de la gloria. Eso es lo que libera, aleluya, eso es lo que libera, eso es lo que trae la provisión. La adoración y el holocausto a Dios es lo que trae, aleluya, bendito sea Dios. Entienda, y acá voy a limpiar, voy a tirar paradigmas abajo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque por años mucha gente, amados hermanos, a las ofrendas les llamaban Isaac, amados, y cuando Dios le dice a Abraham, tráeme a tu Isaac, yo quiero que lo entregue, no era para que Dios se lo llevara, sino era para que Dios lo liberara. Ah, Dios mío, alguien que me diga amén. Era para que lo liberara. Y una de las acciones sacerdotales y paternas es liberar, es romper cadenas, es agarrar la daga y cortar las amarras y dejar ir libre. Jesús, cuando lo saca de allí de la tumba Lázaro sale totalmente envuelto en ropaje de mortuario, y cuando lo ve que está ligado con toda esa ropaje de mortuario, Jesús da una orden y dice, yo quiero que lo desaten y lo dejen ir libre. Aleluya, era el rol sacerdotal de liberar, de romper cadena. Entonces, para liberar uno tiene que estar libre. Para adorar uno tiene que entender que es ofrenda a Dios. Para liberar uno tiene que entender que es holocausto a Dios, que Dios nos tiene que consumir, que Dios nos tiene que quemar, que de nosotros no tiene que quedar absolutamente nada para poder liberar a la gente que necesita liberación. Estos días nosotros hemos ministrado a gente a través del privado y de miles de distancias se liberaban, se sanaban. Ayer hemos orado por ese matrimonio. Hoy ya tiene un alquiler nuevo. Hoy ya tiene respuesta de trabajo. Porque esa es la respuesta del altar. No es la respuesta de un hombre, no es la respuesta de una mujer, es la respuesta del altar. Es la respuesta de la adoración en el altar. Es la respuesta de la exaltación en el altar. Es la respuesta de saber que al altar vamos a ministrar a Dios y Dios nos va a ministrar y vamos a soltar una palabra, y esa palabra va a traer liberación para la gloria de su nombre. Entonces Abraham comienza a entender, aleluya, la libertad. Quiero hablar algo acerca de la libertad. La libertad en la Biblia es un concepto que tiene dos aspectos. Primero, un aspecto negativo referente a la liberación de algo que esclaviza, impidiendo el gozo de su creador. O sea que cuando habla del aspecto negativo, está hablándote que Dios te va a liberar, que Dios va a romper las ataduras que impiden gozarte en el Señor. ¿Sabe cuánta gente en estos 60 días de pandemia ha perdido el gozo, ha perdido la alegría? Pero cuando usted va al altar, del altar sale tu liberación, del altar sale tu quiebre, del altar sale tu rompimiento y vuelves al gozo del Señor. Entienda, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, allí Isaac estaba atado. La atadura quiere decir que estaba esclavizado para hacer un holocausto. Entonces Dios le dice, quiero que lo liberes. Dios le dice, quiero que lo desates. Dios mío, voy a decirte algo muy fuerte. Recuerda cuando los fariseos le hablaban a Jesús
Y ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero las actitudes, Jesús le dice, las actitudes que ustedes tienen no son las actitudes de Abraham. Porque ¿cuáles eran las actitudes de los fariseos? La actitud de los fariseos eran que lo querían matar a Jesús, lo querían apedrear, lo querían destruir. Entonces cuando Jesús le habla y le dice, pero ¿por qué ustedes me quieren matar siendo que conocen a Dios? Y ustedes dicen que son hijos de Abraham. Sí, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Porque Abraham no mató a su hijo, sino lo liberó. Entonces Jesús le dice algo poderoso. Dice, yo quiero decirle que Dios tiene poder y tenía poder para levantarle de las piedras hijo a Abraham. Hijos. Por eso le dije hace un momento que en ese altar Abraham Dios lo transiciona y lo lleva a ser el hombre que es padre de multitudes en el altar. Aleluya. Y muchos quieren ser padres, pero no viven en el altar. Muchos quieren ser padres, pero no quieren saber nada con el altar. Muchos hablan de paternidad, pero no hablan de altar. Muchos hablan de paternidad, pero no hablan de sacerdocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de paternidad, es porque un padre, escuche, es porque un padre parió un hijo en el altar. Es porque un padre parió un hijo ahí en gemido. Es porque un padre parió un hijo así como lo hizo Abraham. Parió un hijo ahí. ¿Y sabes qué? El padre defiende al hijo. Y el padre que es padre no permite que nadie lo toque a un hijo. O sea, en otras palabras, un padre que es padre no arenga a otro para que le pegue un hijo. Bendito sea el nombre del que vive para siempre. Entienda, cuando Abraham se levanta como padre y Lot, a pesar de que era sobrino, no era hijo, a pesar de que era sobrino, pero había algo que lo llamaba, él se levanta y dice, yo tengo que ir a liberar a ese hombre y lo voy a sacar de ese estado. Ese es el padre de altar. Ese es el sacerdote de altar. Hay alguien que me diga amén, por favor, aleluya. Esos son los hombres de altar. Esas son las mujeres de altar. Esas son las personas de altar. Hombres y mujeres que en el altar, aleluya, claman, gimen, se revuelcan. Ahí están en la presencia del Señor. ¿O usted cree que para Abraham le era fácil tener que dar a su hijo en holocausto? No, le dolía las entrañas, le dolía el alma, le dolía, le gemía, hasta con señas le hablaba a Dios, porque era un hijo. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿A dónde engendran los padres? Aleluya, los padres, ¿a dónde engendran hijos espirituales? En los altares. Y esto está fuerte, bendito sea el nombre del Señor. En los altares se engendran los hijos espirituales. Escuche lo que le voy a decir. Cuando un hombre engendra un hijo espiritual en el altar, ese hombre o esa mujer lo va a cuidar. A ese no me lo toca nadie porque es mi hijo. Es lo que Dios le dijo a Satanás. A ese es mi hijo. Cuando le dice de allá del cielo, Mateo 3:17, y Dios dice, ese es mi hijo, le está diciendo al diablo y a todo el infierno, Satanás, demonio, Belcebú, sea como te llame, ese es mi hijo y a ese no me lo toca nadie, porque el día que me lo toquen a ese hijo, yo me voy a levantar por mi hijo. Alguien que me diga amén. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, el sacerdocio paterno trae liberación. El sacerdocio paterno trae rompimiento. El sacerdocio, el otro día escuchaba ahí, por ahí a veces entro por el Facebook a escuchar a alguno. Y había uno que estaba predicando y el que predicaba daba. Y de atrás el que dice que es padre, dale más. Entonces digo, no es padre. Porque el padre debe decir, ¿sabes qué? Ese es mi hijo, no me lo toques. Sea quien quiera que sea. Pero cuando usted ve a una persona así, con esa característica, primeramente que no es padre, no entendió lo que es la paternidad. No entendió lo que es el sacerdocio de altar. Solamente entiende
lo que es la paternidad de plataforma, no entiende lo que es la paternidad de altar. Hay una diferencia entre paternidad de plataforma y paternidad de altar. En la plataforma la gente pega, en la plataforma la gente hace show, en la plataforma la gente se luce, en el altar se gime, señores, en el altar se llora, en el altar se deja la vida, en el altar se vuelca las entrañas para que alguien sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el altar uno se desvela, en el altar uno piensa, mi hijo comerá, mi hija comerá. ¿O usted cree que Abraham no tenía todos esos pensamientos cuando iba con su hijo? Pero a Dios no le decía absolutamente nada, y por eso Dios le decía, yo conozco tu corazón, porque todos estos días has venido cargado y preocupado por tu hijo, porque lo ibas a sacrificar en holocausto. Y el alma de Abraham gemía, el corazón de Abraham gemía, el espíritu de Abraham gemía, diciendo, Señor, a este muchacho le tengo que dar libertad para la gloria de tu nombre. Por eso es que Jesús le dice, a Abraham le nacieron los hijos en las piedras. En otras palabras, a Abraham le nacieron los hijos en el altar, no en una plataforma. Bendito sea el que vive para siempre. Le doy un consejo, no se busque un padre de plataforma, búsquese un padre de altar, porque el padre de altar va a ser el hombre, va a ser la mujer que va a dar su vida por usted, va a ser el hombre o la mujer que va a llorar, va a ser el hombre o la mujer que va a gemir, va a ser el hombre y la mujer que por su interior van a correr lágrimas delante de Dios, para que Dios lo libere, para que Dios rompa cadena, para que Dios rompa atadura, para que Dios rompa yugo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Y cuando usted encuentra un padre de altar, cuando encuentra un sacerdote de altar, ¿qué es lo que va a hacer ese sacerdote? Delante de cualquier enemigo que quiera tocar al hijo, le va a decir, a ese no me lo tocas porque ese es mi hijo. Alabanza al que vive para siempre, porque trae libertad. El Padre liberta, el Padre bendice, el Padre, aleluya. Oh, esto está tremendo, Dios mío. Lo segundo es un aspecto positivo que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios en comunión y recibir la bendición divina. A esa posición te lleva el padre de altar. A esa posición te lleva el sacerdote de altar. Te libera de la esclavitud para que tengas gozo. Te libera de la opresión para que tengas libertad. Aleluya, y puedas volver al gozo de salvación. Y luego te lleva, aleluya, a que puedas vivir en comunión con Dios y recibir la bendición divina. Entonces entienda, el padre de altar, el sacerdote de altar, es el que viene a restaurar la comunión con Dios. Es el que viene a restaurar la comunión que ha sido de alguna manera rota, quebrada, para que el hombre no tenga comunión con Dios. Por eso es que cuando la iglesia no tiene altar y tiene plataforma, y cuando en un hogar no hay un altar, la gente vive en desunión, porque la plataforma no une, la plataforma aleja. Ahora, ¿qué es lo que une? Lo que une es el altar, porque primeramente, para que en el altar haya provisión, para que primeramente en el altar haya gloria, para que primeramente en el altar haya presencia, el altar tiene que estar unido, piedra con piedra, como manda el estado original que Dios establece en su palabra para la gloria de su nombre. Entonces, cuando el altar está unido, el pueblo está unido. Cuando el altar está unido, la iglesia está unida.
Cuando el altar está unido, y entiendo que el altar está unido, aleluya, entonces el pueblo camina en unidad. ¿Por qué? Porque la mirada está en el altar. La vista está en el altar. Si el altar está unido, está la iglesia, está unida. Si el altar está unido, el pueblo está unido. Entonces, ¿qué es lo que Dios llama en este tiempo? A restaurar el altar, no la plataforma. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Aleluya, eso es lo que Dios llama a hacer. A restaurar el altar, no la plataforma. ¿Por qué? Porque en el altar va a tener que tener conciencia el hombre que va a ministrar o la mujer que va a ministrar, que es un sacerdote de Dios. Y sacerdote y ministro son dos cosas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Sacerdote y levita son dos cosas diferentes. Sacerdote y salmista son dos cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos al altar como sacerdote, aleluya, eso yo creo que va a descender gloria y que la gente esclavizada se va a liberar. Que los que no tienen gozo de salvación van a sentir el gozo de salvación. Que los que no han recibido milagros por año van a recibir milagros por año. Que los que no recibieron sanidad por año van a recibir sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces entienda, en el reinicio de Dios en esta era, Dios lo está reiniciando, tiene un reinicio totalmente, aleluya, diferente a nuestras ideas y conceptos. Aunque hay gente que tiene la idea y los conceptos y quiere seguir igual, no es problema de Dios. Si yo quiero seguir con mis ideas y conceptos igual, no es problema de Dios, es mi problema. Pero ¿sabes qué? Desde una plataforma no voy a liberar a nadie. Desde una plataforma no voy a ministrar a nadie. Pero ahora si yo tengo concepto de altar, desde el altar sí Dios va a ministrar, desde el altar sí Dios va a liberar, desde el altar sí Dios va a hacer grandes cosas, desde el altar sí Dios va a traer provisiones, va a traer respuesta, va a traer revelaciones, va a traer palabra, va a traer grandes cosas extraordinarias, porque no subimos a un altar a ministrar, aleluya, mi propia sabiduría, no subo a un altar a ministrar mis conceptos, no subo a eso, subo a ministrar a Dios y para que el hombre y la mujer reciba de Dios para la gloria de su nombre. Entonces tenemos los tres conceptos claros, aleluya, altar de adoración, altar, aleluya, altar de adoración, altar de provisión y altar de, aleluya, de liberación. O sea que la provisión de Dios en el altar es provisión en términos integrales, en términos generales. A donde hay un altar, Dios, aleluya. Alguien que me diga amén. Yo le digo, a donde hay un altar de Dios hay provisión de Dios. A donde hay un altar levantado para Dios hay provisión para Dios. Aleluya. Donde hay un altar de Dios levantado, que está siendo ministrado por sacerdotes de Dios, ahí la pandemia no entra, ni entró, ahí la malaria no entra, ahí el diablo no entra, ahí los demonios absolutamente nada que hacer. Los demonios no espantan de noche, aleluya, porque desde el altar sale todo lo que es provisión de Dios, y Dios en su misericordia tiene provisiones extraordinarias para hombres y mujeres que entienden: yo estoy levantando el altar del Señor para la gloria de su nombre, estoy restaurando el sacerdocio, estoy, aleluya, alineándome al sacerdocio, estoy entendiendo el sacerdocio, estoy entendiendo la paternidad, que como padre tengo que orar por mis hijos, tengo que orar por mis generaciones, tengo que orar por los hijos de los hijos y las generaciones, hasta ver la victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Entonces Dios está en esa posición de hacer lo que el hombre nunca ha hecho. Bendito sea Dios. Entonces, cuando un hijo como Isaac fue levantado del altar,
Cuando un hijo es engendrado en el altar. A ver, ¿a dónde recibió su bendición Abraham? Abraham fue bendecido en el altar. Y esa bendición del altar fue una bendición que fue un legado para las generaciones de Abraham. Por eso es que Isaac fue bendecido, porque él fue engendrado en el altar. Entiéndame, ese día que él fue presentado en el altar, porque él fue presentado para morir, y Dios le dio la oportunidad de vivir. En otras palabras, en el altar se consumió la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de audacia. Ahí en el altar se consumió y se levantó el nuevo Isaac. O sea que, si vamos en términos proféticos y en palabras proféticas, Isaac nace en el altar para tener a partir de ese momento un estilo de vida de altar, un estilo de vida profético, un estilo de vida sacerdotal, a donde su padre también es bendecido, porque a su padre Dios le provee el cordero, y él le dice: Dios, yo te proveo a Abraham para el holocausto, no le hagas nada, déjalo libre. En otras palabras, cuando dice desatalo, ¿para qué estaba Isaac? Estaba para morir. Ahora está libre para vivir, pero ya no. Esto está fuerte. Esto está fuerte lo que le voy a decir. Ahora ya no va a vivir de acuerdo a la naturaleza adámica. Ahora ya no va a vivir con ideas adámicas. Ahora ya no va a vivir con paradigmas adámicos en su mente. Ahora se levanta del altar para vivir una vida de pacto, Dios mío, para vivir una vida de pacto con un destino de Dios profético, con un destino de Dios sobrenatural, con un destino de Dios extraordinario. Y por eso es que le vienen todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque ¿dónde parte esa naturaleza? ¿Dónde parte ese ADN? Ese ADN parte en un sacerdote y en un padre llamado Abraham. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, cuando nuestra naturaleza, cuando nuestro ADN es un ADN de altar, ahí en el altar Dios nos provee, ahí en el altar Dios nos sorprende, ahí en el altar Dios hace posible lo imposible. Ahí en el altar Dios abre los cielos. Ahí en el altar Dios nos habla. Ahí en el altar Dios se nos revela. Y ahí en el altar, aleluya, levantamos hijos con un destino profético, con un destino de gloria, con un destino de poder. Aleluya, que van a vivir 10 pandemias más y no se van a morir de hambre, porque en el altar nació su legado profético de que Dios lo va a bendecir extraordinariamente para la gloria y alabanza de Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios de la gloria. Entienda esto. Antes de levantar un profeta, Dios quiere levantar un hijo. Antes de levantar un apóstol, Dios quiere levantar un hijo. Antes de levantar un hombre a las naciones, Dios quiere levantar un hijo. Antes de cualquier ministerio, Dios quiere levantar un hijo. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es entender, soy heredero como hijo, y otra cosa es entender, soy heredero como apóstol. A ver, si a mí usted me da a elegir, le digo, yo soy heredero por hijo, no soy heredero por apóstol. Yo soy heredero de grandes bendiciones, de grandes cosas, de grandes promesas, de grandes logros, de grandes cosas extraordinarias. Soy heredero por hijo. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Y yo doy gloria a Dios y doy alabanza por aquellos padres sacerdotes que todos los días, noche y día, están en el altar. Aleluya. Y el hombre de altar, le vuelvo a reiterar, se levanta por su hijo. El hombre, la mujer de altar se levanta por su hija. El hombre, la mujer de altar se levanta para liberar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le vuelvo a reiterar, el hombre, el sacerdote padre de altar no está arengando cuando le pegan al hijo. Aleluya. Los padres dicen, no le pegues porque ese es mi hijo. Alabanza
alabanza al que vive para siempre. Aleluya. Por eso es que yo tengo hijos espirituales que ellos me están llamando, aleluya, casi todos los días. Y si ellos no me llaman, yo los llamo. Porque yo necesito saber cómo ellos están para liberarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque entendí la paternidad sacerdotal, que es una paternidad sacerdotal para liberar, para desatar provisiones y para que la bendición del Dios eterno llene los hogares y llene las familias para la gloria de su nombre. O sea, hoy estábamos con mi esposa y le digo, esto solamente es Dios. Es Dios, una muchacha que nos habla el jueves a la mañana y dice, estamos con este problema, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a llevarte al altar, vamos a llevarte a la presencia, vamos a llevarte que Dios haga. Y comenzamos a orar y hoy nos dice, ¿sabes qué, apóstol? Hoy tenemos noticia, mi esposo consiguió para su trabajo, o sea, en medio de una pandemia, en medio de despido, a donde la gente no encuentra trabajo, a donde la gente no sabe qué hacer, ellos consiguen trabajo y consiguen un alquiler en menos precio para cambiarse de alquiler, porque lo estaban presionando. Eso es liberación desde el altar. Eso es saber que Dios puede liberar a la distancia cuando hay un altar levantado, cuando hay un altar establecido, cuando hay un altar a donde se ministra Dios, a donde se ministra la presencia, a donde se ministra la gloria. Ay, esto está fuerte, Dios mío, y esto da para más todavía. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces entienda, hay conceptos que hay que cambiarlo, hay conceptos que hay que realmente restaurarlo, amados hermanos. Y yo le puedo asegurar que cuando usted comience a restaurar algunos conceptos, se va a dar cuenta que los primeros que necesitan liberación son los salmistas que suben a su plataforma. Los primeros que necesitan liberación son los levitas que suben a los escenarios. Por eso es que la gente no se puede liberar. Aleluya. Por eso es que ellos no pueden impartir nada, porque no son sacerdotes de altar. Son gente de escenarios y de plataforma. Que Dios mucho le bendiga en este día. Que la gracia de Dios esté abundando. Que la gracia de Dios esté moviéndose en cada hombre, en cada mujer. Y que Dios siempre lo esté bendiciendo. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Porque Dios me está poniendo. Y tenemos 4 días, 5 días del altar Pentecostés. Eso va a ser fuego. Yo sé que eso va a ser fuego. Y hay gente que se van a levantar. Hay gente que se van a restaurar. Hay gente que van a volver al altar. Hay gente que van a volver a la presencia. Y sé que mucha gente van a cambiar el concepto de plataforma por altar. Van a cambiar el concepto de escenario por altar. Porque cuando a mí me dicen altar, a mí me da temor de subir ahí. Aleluya. Me da temor porque yo sé que ese es el altar consagrado para Dios. Ahora cuando me dicen plataforma, subo como quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, que Dios le bendiga mucho. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Padre, gracias por tu inmensa bondad. Padre, derrama de tu gracia, derrama dirección, derrama, Dios mío, sabiduría de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos decreto de provisiones, levantamos decreto de libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, así como Abraham levantó adoración, aleluya, en ese altar que levantó allí en el monte Moriah, Señor, en este día hemos levantado un altar global a todas las
las naciones, a todos los lugares, aleluya, donde llegue esta palabra que trascienda el tiempo, la hora y la distancia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos firmemente, Dios de la gloria, que allí se va a liberar la provisión, que allí se va a liberar milagro, que allí se va a liberar sanidad, que allí se va a liberar restauración, y que el altar sacerdotal va a ser restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de gloria, Padre de misericordia, derrama esa gloria, Dios mío. Revela el diseño de altar, revela el modelo de altar, Dios mío, a los que quieren ser hombres y mujeres de altar. Revélale, Señor amado, los conceptos, aleluya, las ideas, los poderes revelativos del altar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos por las naciones, oramos por los 5 continentes, Dios de la gloria. Padre, que la justicia salga, aleluya, como un flujo de gloria, como un flujo de poder. La justicia divina, Dios mío, tome control, tome autoridad, tome dominio sobre las mentes de hombres y de mujeres, de los gobernantes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el viento de tu Espíritu Santo se ha establecido, Dios mío, en cada nación de los continentes. Padre de gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios todopoderoso, Señor, que la ley salga de Sión y la palabra de Jerusalén. Padre, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Israel, bendiciendo Israel, bendiciendo a Jerusalén. Padre, pidiéndote que guarde los muros de Israel en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice esa nación, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice las naciones. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios mucho le bendiga. Será hasta el día de mañana. Dios mediante. Dios le bendiga. Amén.